Continuamos con los trabajos de la Feria Internacional del Libro. Les invitamos muy cordialmente a que se queden con nosotros en la presentación del libro Incidencias del Tribunal Electoral en la protección de los derechos humanos de la ciudadanía, de Mara Gómez Pérez, Nicolás Loza Otero y Felipe de la Mata Pizaña. Quiero presentarles a quienes hoy están en esta ocasión, y es el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, autor de la obra. La doctora Mara Gómez Pérez, compañera y amiga y autora de la obra. Asimismo, el doctor Nicolás Loza Otero, bienvenido. Él también es autor de la obra. Y bueno, para comentar esta obra se encuentra con nosotros el director general del Instituto de la Judicatura Federal, es el doctor Rafael Estrada Michel. Y para moderar esta mesa de lujo se encuentra con nosotros el magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral, Ernesto Camacho Ochoa. Cedemos el uso de la voz al moderador. Muchas gracias. Para seguir con la lógica express, pero no de menos calidad del evento, bueno, ya las reglas ya todas las leímos, entonces ya creo que podemos dar por sentado. También se nos hizo fuertemente un tema, insistentemente el tema de la síntesis curricular, que ahora con el acceso a los medios electrónicos todos podemos consultar, pero no puedo dejar pasar por alto, no dejo de reconocer el gran talento y reconocimiento académico que cada uno de los integrantes del presidio tiene, unos en el ámbito jurisdiccional, pero a la vez también desde la perspectiva profesionalmente académica hablando, ¿no? Sin más, me gustaría brevemente, muy brevísimamente, tratar de presentarles la obra antes de que los especialistas, los autores, los que conocen las entrañas, los que conocen el corazón y sobre todo los que conocen la idea, el cerebro de la obra, tengan la oportunidad de presentárnosla directamente. Agradezco también la invitación a los autores de la obra por permitirme compartir la mesa con ustedes y también al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien siempre nos distingue con este tipo de invitaciones. Muchas gracias. ¿Qué les cuento? La obra, estamos frente a una obra que desde mi perspectiva tuvo un reto monumental. Fue una tarea titánica. Es no sencillo, pero desde el punto de vista de la planeación y desde el punto de vista de la ejecución y de la revisión editorial, cuando alguien tiene en mente un tema a desarrollar en algún ámbito, cuando hace alguien un trabajo monográfico, cuando hace un trabajo de compilación, cuando hace un trabajo incluso de dogmática jurídica de tipo prescriptivo o que tiene que ser propositivo, tiene una idea anticipada y tiene una idea clara, sabe dónde inicia y sabe dónde quiere terminar. Ciertamente, las personas que tienen mucha experiencia en eso, nosotros somos, bueno, yo hablo por mí, yo tengo muy poca experiencia sobre el tema de escribir libros, pero pasa algo seguramente como ocurre con las tesis doctorales o de maestrías. Cuando uno empieza a desarrollar la obra, finalmente hay algunos cambios, pero siempre existió una idea inicial. El gran mérito que de antemano yo veo en esta obra y que me llama mucho la atención y por eso partí con esos adjetivos de monumental y titánica, es que se da la tarea de hablar de derechos humanos desde la perspectiva del tribunal y de la doctrina judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un tema que ahora se comenta y se dice con relativa facilidad, pero no fue así históricamente, no es así históricamente si tenemos presentes que en la creación o reconocimiento, según la doctrina que se tenga, una visión positivista o sencillamente justnaturalista, en la creación o reconocimiento de los derechos humanos en la Declaración de 789 en Francia, los derechos universales, los derechos humanos universales no eran tan universales como parecían. En realidad eran los derechos humanos de la gente blanca, de la gente que tenía la calidad de ser varón, de la gente que tenía una capacidad censal,
que tenía bienes, etcétera. Los derechos humanos no eran tan fácilmente predicables de esa universalidad con la que todos podemos hablar ahora con cierta naturalidad. Y sobre esto la obra y la idea original de la obra me parece realmente fascinante. ¿Cómo reconocer, no solo desde el plano estructural, o sea, desde el plano nominativo o formal, que estamos frente a una obra que en su contenido, en su sustancia, habla de derechos humanos? No es una obra que solo se titula Los derechos humanos en la doctrina del Tribunal Electoral. Es una obra que en el fondo, que desde el momento mismo en el que uno abre el índice o el esquema, queda sumamente sorprendido. Porque cada uno de los capítulos y cada uno de los estudios que están dentro de cada uno de esos capítulos se planearon y se desarrollaron bajo la lógica sustancial de los derechos humanos, incluso bajo la lógica del concepto sustancial de democracia. Apenas abres el texto y empiezas a hojear los artículos y ves temas de migrantes, derechos de mexicanos naturalizados o con doble nacionalidad, personas con discapacidad, los derechos políticos de la mujer, de la comunidad LGBTTI, derechos de las niñas, derechos de los niños, derechos de los adolescentes, derechos de las personas de edad adulta, los temas de afiliación, de expresión, réplica, algunos un poco más connaturales a la idea de democracia y derechos humanos, pero otros que realmente son aquellos que se han venido incorporando con estos últimos reconocimientos de última generación y que a final de cuentas lo que más me llama la atención es que dan contenido a una obra que en cada una de sus páginas habla de derechos humanos. Y entonces, por eso a mí me parecía que era una obra que había que destacar desde un punto de partida, la forma en la que se planeó, la forma en la que se desarrolló y especialmente en esta ocasión, la forma y la labor, yo diría, titánica, en la que se coordinó y revisó el desarrollo de la obra precisamente para darle un contenido no nominativo, sino sustancial a la misma en cuanto a obra de derechos humanos. Sin más, entonces, cederé el uso de la voz a los autores de la obra y comenzaría primero con la cortesía para mi compañera y amiga, la doctora Mara Gómez. Por favor, Mara, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti. Excelente, gracias. Gracias, magistrado, gracias, moderador. Pues yo quiero empezar agradeciéndoles, pues desde luego, a quienes me acompañan en esta mesa, sin duda alguna al magistrado Felipe de la Mata, por el impulso que nos dio para ser cómplices en esta obra. Muchas gracias, magistrado. Sin usted no sería posible ni la FIL, ni el libro, ni muchas cosas. Muchas gracias. Agradecerle también a nuestro coordinador, al doctor Nicolás Loza, que también pues se da la tarea de hacer esta labor de proyección y compilación de la obra, y a nuestro otro presentador, al doctor Rafael Estrada. Gracias, amigo querido, es un gusto tenerte aquí con nosotros, gracias. Pues yo en realidad les quiero contar de dónde salió esta obra, ¿no? De qué se trataba y por qué surgió. Pues fíjense que hace 2 años más o menos, escasos 2 años, entré yo a trabajar aquí al Tribunal Electoral. Y de las cosas que me sorprendieron es percatarme de que el Tribunal Electoral resuelve muchos casos de derechos humanos. Y es contraintuitivo, ¿no? Porque esa es justicia electoral. Entonces uno, hombre, ¿cómo resuelve tantos casos? Pero sí, en sus 23 años de funcionamiento, el Tribunal Electoral ha resuelto más de 250 casos en al menos 15 temas de derechos humanos, que ya nos comentaba un poco Ernesto, o sea, indígenas, migrantes, mexicanos por naturalización y doble nacionalidad, personas en situación de discapacidad, mujeres, comunidad LGBT, niños, niñas, adolescentes, personas en situación de cárcel, personas en situación de calle, adultos mayores, derecho a la información, medio ambiente, o sea, es de verdad sorprendente. Entonces, pues advertimos también que el Tribunal Electoral había sido más proclive a resolver con un enfoque de derechos humanos, había sido más derecho humanista
que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces dijimos, pues este fenómeno, esta práctica judicial, hay que estudiarla, hay que investigarla. Y fue así que el magistrado de la Mata, el doctor Loza y yo nos dimos a la tarea, pues, de impulsar un proyecto que nos permitiera, un proyecto colectivo además, interdisciplinario, que creo que eso hay que resaltarlo. O sea, no es un libro escrito por abogados, es un libro interdisciplinario donde hay economistas, politólogos, sociólogos, filósofos, etcétera. Entonces, colectivo e interdisciplinario que nos permitiera por lo menos entender 3 cosas. Primero, analizar justo estos 15 temas de derechos humanos y los casos que ha resuelto el Tribunal Electoral en cada uno de ellos. Segundo, pues ir empezando a entender en cuáles ha profundizado más, cuáles han sido los efectos de estas sentencias, ¿no? Y tercero, que quizá pienso yo que es el más importante, o sea, ¿qué tan bien o qué tan mal está resolviendo el Tribunal Electoral en esta materia? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuáles son sus aciertos? ¿Cuáles son sus retos? ¿No? Entonces, hoy pues ya empezamos a tener alguna información. Por ejemplo, sabemos en qué tema ha dictado más sentencias de derechos humanos el Tribunal Electoral. Sin duda alguna, mujeres. El tema número 1 es mujeres. El tema número 2, libertad de expresión. Y aquí tenemos un experto. Y el tema número 3, que yo creo que también les va a hacer bastante sentido, indígenas. Y así. Pero hay otras cosas que probamos con esta investigación. Quizá lo más importante es que probamos que cualquier tribunal puede y debe resolver con enfoque de derechos humanos. O sea, si el Tribunal Electoral especializado en materia electoral puede, cualquiera puede. Ya sea, tribunal local, ya sea un tribunal nacional, ya sea un tribunal internacional, independientemente de su competencia, independientemente de su especialización, más allá de su jerarquía, cualquier tribunal puede y debe resolver con enfoque de derechos humanos. Y me van a decir, ¿por qué? Bueno, hay muchas razones, ya lo ha dicho el filósofo norteamericano Ronald Dworkin, ¿no? Los derechos humanos hoy día hay que tomarlos en serio. El jurista español Manuel Atienza, ¿no? Todos prácticamente aquí, todos ahora lo conocemos. Bueno, ¿qué nos ha dicho? Que vivimos en una época post-positivista en donde las cuestiones fácticas y las situaciones de derecho son fundamentales para el estudio del derecho y para la resolución de los casos. Y todavía más cuando resolvemos temas de derechos humanos. Pero además yo les diría lo más importante. Es muy importante porque resolver los casos con perspectiva de derechos humanos aporta prestigio a los tribunales. Piensen, por ejemplo, el Tribunal de Colombia en sus tiempos, ¿no? ¿Por qué es tan prestigioso? O la Cuarta Sala de Costa Rica, o bueno, el Tribunal de Estrasburgo, desde luego, o el Tribunal de Alemania, o la Corte Interamericana, ya sea que estén especializados o no en derechos humanos, estos tribunales son famosos en el mundo porque resuelven con una perspectiva, con enfoque de derechos humanos. ¿Y qué aporta el prestigio a los tribunales? Les aporta legitimidad. ¿Y para qué queremos la legitimidad de los tribunales? Porque eso les da solidez institucional. Y eso queremos de nuestros tribunales, que sean sólidos. Entonces, por eso considero yo que es tan importante que se estudie, que se conozca, que se difunda, que se profundice y se replique esta práctica judicial. Bien, pues ya voy terminando. Quiero pues ya decirles que, como todos los autores del libro lo saben, son en esta primera edición, están aquí, son más de 40, me da mucho gusto decirlo, pues este es el primer producto de este gran proyecto que iniciamos en abril. O sea, abril, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, o sea, tenemos 6 meses para tener el primer producto aquí. Y como saben, ya viene la segunda edición.
Muchas gracias a todos los autores, muchas gracias, escribieron espléndidos textos, nos dan una visión muy interesante de esta práctica del tribunal. Quiero decirles que terminando esta presentación, afuera hay un stand del Tribunal Electoral en la feria, es el más grande de todos, tiene anuncios verdes, ahí les van a entregar pues la obra de su autoría. Muchas gracias sobre todo a los que están aquí presentes, que se dieron el tiempo para estar con nosotros hoy. Muchas gracias de verdad. Les comento que estamos ya pensando en nuevos proyectos, en nuevas cosas que hacer. Desde luego el tribunal los mantendrá informados de ello. Quiero también aprovechar estos momentos para felicitar encarecidamente, con todo corazón, al equipo editorial que hizo posible esto. Ustedes no lo saben, pero cada texto se revisa 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces, hasta que no queda, 5 veces. De verdad, muchas felicidades. Yo creo que los otros autores les debemos un aplauso al equipo editorial que está aquí, sus 2 jefes. Bravo, de verdad. Sin ustedes no sería posible haber tenido esta obra en un tiempo récord, sin duda alguna. Pues no me queda más que decirles que queda mucho trabajo por hacer en este tema, en el tema de solidificar la labor judicial y vincularla cada vez más con el tema de derechos humanos. Esta es una primera obra, insisto, colectiva, interdisciplinaria. Es un primer marco de referencia que nos aporta ya cierta información y cierto conocimiento sobre el tema, pero sin duda alguna tenemos que seguir profundizando en el tema. Esta es una primera piedra, esperemos seguir poniendo muchas más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, amiga. Para seguir con la dinámica de este evento, me gustaría, tratando de salir un poco del formato tradicional, ya una vez que le cedimos la palabra a una de las autoras y que tuvimos la opinión de primera mano en torno a esta interrogante inicial de cómo surge la idea, qué es lo que pasa, cómo es que se elabora el gran trabajo de sistematización de un documento de esta naturaleza, pues me gustaría escuchar qué es lo que se ve desde el exterior, en voz de los que no participaron directamente en la idea original, pero que vienen a hacer la crítica y la construcción, lo que finalmente nos permite, en un ejercicio dialéctico, tratar de hacer una buena síntesis. Sin más, doctor, por favor, Estrada. Gracias. Con la venia, señor magistrado. Ernesto Camacho, y con la venia, por supuesto, de todas y todos ustedes. Y de los autores y la autora, integrantes de esta mesa. Es un enorme honor para mí estar aquí. Saludo también a Gabriela Rubalcaba, que es la directora de la Escuela Judicial y, por lo tanto, mi contraparte aquí, porque yo lo soy del Instituto de la Judicatura Federal. Y, bueno, pues creo que vamos a trabajar, Gaby, muy a gusto. Y felicito por esa estupenda decisión al Tribunal Electoral. Y, por supuesto, Agustín Millán, ha sido un placer la colaboración con él y con su equipo de trabajo para estar en esta presentación que, insisto, mucho me honra. Bueno, déjenme contarles 2 cosas personales, si se puede, de inicio, con la venia del señor magistrado de la Mata. La primera es que, bueno, pues a mí me enviaron un archivo primero, antes de que estuviera esta magnífica edición disponible, y en ese archivo, pues yo la verdad no tuve la precaución de ir viendo cuántas páginas eran, sino que me dediqué a leer lo más que pude, ¿no? Y lo leía con creciente entusiasmo. El día de ayer, que por magnífico conducto Mara Gómez me envió este pues tremendo volumen, ¿no? Estupendo volumen, me di cuenta que me había ayudado a una tarea de romanos y que no llevaba ni la mitad. Entonces, lo primero que confieso es que pues más o menos habré leído unas 300 páginas de esto, que tendrá 600, ¿no? 700, bueno, confieso pues mi ignorancia, confieso que he vivido, diría Pablo Neruda. La segunda confesión personal es que, pues, allá cuando despuntaban los años 90 del siglo pasado, pues ya la verdad es que yo tenía la sospecha de que algún día estaría en una mesa muy importante junto con mis 2 queridos compañeros de la escuela,
con Mara Gómez y con Felipe de la Mata. No sabía yo qué tan importantes iban a ser, pero yo intuía que iba a haber importancia, ¿no? Allí en esa pequeña escuelita de la colonia Doctores. Y viene a cuento porque precisamente creo que el nombre que lleva este auditorio, que es el nombre de nuestro queridísimo y recordado, nunca suficientemente añorado magistrado presidente de este tribunal, José Luis de la Peza, pues tiene mucho que ver con lo que nos ha explicado Mara Gómez y lo que nos explican los autores en esta obra colectiva. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, el otro día estábamos hablando de la fundamentación y la motivación allí en la Libre de Derecho, en una sala que se llama Luis Méndez y que tiene los retratos de quienes fueron rectores de la escuela, entre ellos, por supuesto, el maestro de la Peza. Y hay una cierta tendencia a creer que si no se fundamenta todo en el estricto texto legal codificado, entonces estamos hablando de no el arbitrio judicial, sino la arbitrariedad judicial. Y bueno, pues la verdad es que el maestro de la Peza, bueno, por lo menos su retrato, me clavaba cuando estaba yo presentando otra obra ahí, sus ojos, y me decía, bueno, pues eso que estás diciendo no tiene ningún sentido porque en aquellos cursos magníficos que él dictaba de derecho romano, quedaba muy claro que no todo el derecho está contenido en la ley y que si me apuran tantito, mucho de lo que contienen las leyes, pues ni siquiera es derecho. Y que puede fundamentarse sin caer en la arbitrariedad en diversas materias. Él era experto, como ustedes saben, en el derecho privado, romano, pero también vigente, derecho civil, derecho mercantil. Mucho se puede fundamentar pues en la gran doctrina, en los grandes desarrollos jurisprudenciales, no solo jurisdiccionales, sino jurisprudenciales en sentido amplio, que nos han legado nuestras tradiciones jurídicas. Y creo que el derecho electoral, precisamente por eso es tan genuinamente, o está tan genuinamente vinculado con la materia de especialidad de Mara, con los derechos fundamentales. Creo que el derecho electoral ha venido a mostrarnos que mucho más allá del texto escrito de la ley, mucho más allá de lo que está codificado, se desarrolla desenvolviendo principios de derechos humanos, principio pro persona, por supuesto, pero también el principio pro dignitate, de manera muy, muy natural, mucho más que en otras materias que se llaman de estricta legalidad, cualquier cosa que eso pueda significar, y en donde es mucho más difícil ir generando este tipo de construcciones de derechos fundamentales. Tenía razón el maestro de la Peza cuando hacía referencia, tantísima referencia, al mejor derecho que se ha creado probablemente desde la perspectiva del derecho privado, que es el derecho romano de la época clásica, y tienen razón Felipe de la Mata, Nicolás Loza y Mara Gómez cuando nos dicen, bueno, pues es que aquí hay un desarrollo jurisprudencial que trasciende con mucho lo que podría ser un ejercicio meramente exegético de abrir los códigos, incluso las reformas constitucionales, y preguntarnos cómo ha evolucionado o involucionado, si queremos ser muy críticos, el, entre comillas, derecho electoral mexicano en los últimos 30 años que corresponden o se corresponden precisamente con nuestros trabajos generacionales, porque son los 30 o 35, 40 años, dependiendo de cuando quieran ustedes fijar la fecha de punto de partida, precisamente de la transición política mexicana hacia la democracia. Yo creo que si nos quedáramos solo con los códigos, pues no tendríamos absolutamente nada. En cambio, aquí están presentes las interpretaciones sujetas a crítica, como decía el magistrado Camacho, muy criticables en muchos aspectos, criticables en forma constructiva, pero también, desde luego, se sostienen y plausibles en muchos otros aspectos, sobre todo en los que tienen que ver con el combate a la vulnerabilidad. Bueno, el derecho en realidad consiste en develar un orden jurídico que consideramos pretendidamente justo, o que entendemos que hay una pretensión de justicia en él. Aquí no me voy a meter en los pleitos entre formalistas y no formalistas, pero el hecho es que siempre creemos que hay un orden normativo que es más o menos justo o que llena nuestras expectativas de justicia. Y creo que en estos últimos 30 años, pues precisamente es lo que se ha hecho desde las sedes jurisdiccionales, de las diversas sedes jurisdiccionales, no solo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por supuesto, en materia de derecho electoral. Y el enfoque transversal de derechos humanos, al que se ha referido la doctora Mara Gómez, pues es perfectamente apreciable en todos estos desarrollos jurisprudenciales. Siempre ha habido
mucho antes de la reforma de 2011, como señalan en su introducción magnífica los compiladores de este trabajo, siempre ha habido una intención, desde sede jurisdiccional electoral, de develar un orden de derechos fundamentales que no necesariamente está vinculado, y a veces ni siquiera está vinculado en forma directa, con el frío texto de la norma. Hay que recordar que el derecho electoral comenzó precozmente su andar por el camino de los derechos humanos, precisamente porque su naturaleza es bastante reacia a la codificación. Ha habido códigos de procedimientos de instituciones electorales, todos sabemos, y de repente, pues la ley, como suele pasar en el derecho administrativo y en los derechos de mucho desarrollo jurisprudencial, de repente viene una nueva ley que está fuera del propio código como cuerpo generatriz de todo el ordenamiento, y entonces pues esa codificación ya quedó evidentemente rebasada. Es muy, muy permeable al desarrollo jurisprudencial de diversas categorías, insisto, de derechos fundamentales, el derecho electoral. Para que la democracia pueda realmente generar expectativas, como dice nuestro artículo 3º constitucional de hace muchísimos años, en cuanto a su naturaleza de una forma de vida, requiere combatir los fenómenos contrarios a los derechos fundamentales. Evidentemente tiene que combatir la vulnerabilidad, ni qué decir de la multivulnerabilidad, por eso quizá tantísimas sentencias en materia de género y tan avanzadas en su momento de esta sala superior y de las salas del Tribunal Electoral en general, y lo que ahora se llama interseccionalidad de los obstáculos precisamente para un goce igualitario, completo de los derechos. Así es que, pues desde Cádiz, incluso antes de Cádiz, en 1812, sabemos que el derecho electoral precisamente lo que protege es la igual dignidad de todos quienes nos enfrentamos en un momento dado a la toma de las decisiones políticas fundamentales. Es decir, todos aquellos que estamos frente a la urna, a punto de depositar nuestro voto, requerimos una igual consideración en cuanto a la dignidad. Precisamente por eso se fue abriendo paso de manera tan espectacular, aunque excesivamente lenta a mi manera de ver, el voto femenino, ni qué decir del voto que combatía lo meramente censitario, lo antiigualitario, a lo que se ha referido el magistrado Camacho, precisamente porque se requiere que este orden que se devela nos reconozca a todas y a todos un estricto concepto de igualdad en dignidad. Por eso está tan vinculado el derecho electoral al principio pro dignitate, desde mucho antes de la reforma del artículo 1º constitucional, que en 2001, no en 2011, en 2001 prohibió toda discriminación de carácter negativo, toda discriminación que se diera en menoscabo de los derechos fundamentales. Todavía por ahí, a principios de los años 90, cuando nos veíamos en el patio de la escuela y Mara tocaba su guitarra, por cierto, porque ahí donde la ven, y tocaba muy bonito y cantaba muy bonito, canta. Todavía entonces padecíamos aquellos resabios de una interpretación grotesca, perdonen que así lo mencione, topográfica, que nuestros maestros nos denunciaban entonces, de los derechos políticos. Se decía, como no está en los primeros 29 artículos, pues no es un derecho fundamental, no existe. En este libro, Justicia Electoral y Derechos Humanos, donde se habla de 15 temas, todos relacionados con el principio pro dignitate, todos relacionados con el principio pro persona, pues queda muy claro que aquella interpretación no solo no se sostenía, sino que era sumamente perversa. Bueno, me dicen que ya tengo que terminar. Yo iba a hablar de los 15 temas de interseccionalidad, pero bueno, en razón de la dignidad humana de todos y todas ustedes y de su derecho al descanso y a la alimentación oportuna, pues me abstendré de ello. Simplemente mi felicitación más cordial a este tribunal por esta edición espléndida, a las y los autores, por supuesto, y a las y los coordinadores de la obra. Creo que viene a ser un referente ineludible, no solo en lo que se refiere a la justicia propiamente electoral, sino en realidad a toda la justicia que tiene que ver con el orden constitucional, que como aquí se ha dicho hermosamente, es el orden de los derechos fundamentales para todas y para todos. Trasciende, por supuesto, la mera legalidad. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Estrada. Bajo la misma lógica,
en un ejercicio de respeto a los derechos de los que ya se ha comentado. A mí también, que me gusta el micrófono y no soltarlo, en un ejercicio de ponderación respecto de lo que yo les puedo decir y lo que pueden decir los autores, pues creo que vence el principio de que escuchen a los autores. Nada más quiero decir algo muy brevemente a partir de lo que comenta el doctor Estrada, que me parece fabuloso y que es lo que yo no dejo de enfatizar en cuanto a lo que me deja la obra, de lo que me intrigó en un principio y de lo que muy satisfactoriamente al final me convenció, me nutrió, encontré la respuesta que buscaba, que es, pues ya decía, la dificultad que se presenta cuando uno hace un trabajo monográfico o un poquito más eleva cuando hace algo como prescriptivo, propositivo, pero ¿qué pasa cuando desde un plano no monográfico, sino de interconexión y ya usando el lenguaje de derechos humanos, de interdependencia, de interseccionalidad, alguien logra conjugar todo esto y meterlo en un saco en forma sistemáticamente leíble? La verdad es increíble la obra y sin más me gustaría que el siguiente coordinador de la obra y también autor, el doctor Loza, nos ayudara con la siguiente parte. Gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer especialmente al doctor de la Mata, a la doctora Mara Gómez. Fue ella quien originalmente me hizo el planteamiento de esta idea, la conversamos, me pareció no solo muy atinada, sino con un enorme potencial hacia el futuro. Y ahí me situaría, yo realmente creo que voy a ser muy breve, porque Mara ha contado un poco qué le impulsó a proponer esta temática junto con el magistrado de la Mata, y yo más bien pensé un poco como politólogo, como no abogado, en los efectos que nos toca investigar de muchas de las sentencias del tribunal en materia electoral, en materia de comportamiento, de organización, en este caso en particular de ampliación de los derechos políticos y electorales de los votantes, de los candidatos y en general de los que estamos involucrados en los procesos políticos. Creo que toda sentencia del tribunal que ha tenido efectos sobre organización, participación, procesos electorales, es un reto para la investigación sociológica y politológica. Por un lado, para explicar algo que entiendo que a los jueces no les gusta mucho que exista, que es el vínculo que tienen sus propias sentencias, sus propias decisiones con el entorno, con la agenda pública, con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales, que son las que han puesto el tema de los derechos humanos en la punta de la agenda pública desde hace varios años. Y por otro lado, a nosotros también nos interesa no solo ese impulso contextual a este tipo de temáticas y a las decisiones judiciales, sino los efectos posteriormente en el comportamiento político, en la organización del propio Estado y de los gobiernos de esas decisiones judiciales. Es decir, lo que se resuelve en una sala superior en este caso, con todas las implicaciones en materia doctrinaria, digamos, relevantes para los propios abogados y estudiosos del derecho, para nosotros también tiene un inmenso efecto, tiene toda una secuencia muy atractiva para la investigación. Entonces yo lo que platicaba mucho con Mara es, efectivamente, ¿no? Aquí tenemos una gran, no solo temática que es de interés desde la perspectiva de los derechos humanos o desde la perspectiva del derecho, sino también politológicamente. Y pongo un ejemplo de cómo las resoluciones en materia de votos, de la posibilidad que van a tener ahora de votar los presos que no están sentenciados, los efectos que va a tener sobre pues, campañas electorales, organización electoral. Hay una secuencia que va, digamos, de pruebas en la próxima elección federal a garantizar que todos puedan votar en la siguiente elección presidencial. Y entonces tenemos, por un lado, desafíos de implementación de política y desafíos de explicación del proceso electoral en un espacio hasta ahora inédito en nuestro país. Entonces creo que hay acá una línea que pues
se traduce ahora quizá en 700 páginas, que son muchas, pero podría y deberá traducirse en muchas páginas más en un futuro inmediato, porque creo que, como el tribunal ha dado cuenta, se trata de una temática en donde me parece que no se ha agotado la agenda. Seguiremos presenciando muchas pequeñas y grandes querellas por ampliar derechos, por poner los derechos humanos por delante en cualquier aspecto del proceso electoral, y pues los abogados acaban a tener mucho trabajo de interpretación, explicación, y los politólogos y los sociólogos también mucho trabajo para entender este fenómeno. Entonces yo realmente esa es la razón, digamos, de esta sociedad con Mara, muy ventajosa para mí porque realmente ya es un tren de trabajo. Cuando yo estaba revisando, digamos, las listas de invitados, ella ya tenía los textos de los invitados y tenía nuevas propuestas de aquellos que nos tardamos más en entregar nuestros textos y que como castigo saldremos hasta la segunda edición. Entonces, pues la verdad fue muy satisfactoria esta experiencia de trabajo. Les agradezco especialmente a todos los autores, al magistrado de la Mata por la confianza, por el impulso a este proyecto, a Mara por haberme hecho cómplice de esta iniciativa suya, y a todos ustedes por el interés en el libro y en la temática. Gracias. Decía Paz, sin libertad la democracia es una quimera. Sin democracia está el despotismo. Esta obra habla de la libertad. Esta obra habla de la libertad en el concepto más profundo que es, y el más sustancial, que es el de los derechos. El de los derechos prestacionales y el de los derechos de libertad, precisamente. No es una obra pues que se queda en el título de estos son los derechos humanos bajo una perspectiva estructural o formal, diría Ferrajoli. Es una obra que habla de los fundamentos de los derechos humanos. Yo recuerdo esto que parece ser simplemente un juego de palabras y un discurso de forma, es algo profundamente importante desde el punto de vista politológico, sociológico y de la sociedad, o sea, desde el punto de vista real. No hace mucho, a los que tenemos cierta edad, nos tocaba ver los libros de la primaria, cómo nos enseñaban cuando hablaban de geografía o de literatura o de derecho universal. Algunos países estaban pintados de rojo y otros de azul y otros así, tenían ciertas clasificaciones en vez de desarrollo, tercer mundo, etcétera, bla, bla, socialistas, capitalistas, desarrollados, etcétera. Pero a mí me llamaba mucho la atención cuando aquella época de la Guerra Fría uno veía las películas en las que un bando le tiraba a otro, que los que eran del bando que unos acusaban de ser del despotismo, del bando de la dictadura, eran los que se llamaban democráticos. O sea, estaba la República Democrática de Vietnam, de Corea del Norte, la República Democrática del Congo, etcétera. Las repúblicas que se llamaban democráticas eran las que finalmente estaban gobernadas por una persona toda la vida. Entonces, por eso insisto en mi punto. O sea, el tema de las palabras y el tema de los títulos es nada si no se acompaña con el tema de los contenidos y la sustancia. Esta es una obra de contenidos, esta es una obra de sustancia y esta es una obra que refleja, desde mi perspectiva, con total humildad lo digo, y reconocimiento máximo al doctor de la Mata, en especial en este caso, mucho la personalidad del doctor de la Mata. Es una persona que sí a uno le ajusta el título, yo fui su coordinador, su secretario, le ajusta el título, pero no para que alguien crea que estamos simplemente haciendo un juego de palabras. El ajuste en el título es, métete a profundizar en todos estos libros que te dejo aquí para que haya algo sustantivo detrás. Sin más, le concedo el uso de la palabra al magistrado Mata. Muchas gracias, magistrado presidente. Yo quiero decir que a ratos pienso que mi mujer sí me quiere. Es raro, pero a veces lo pienso. Y luego dice que tengo yo como un tema donde puedo tener amigos de muchas clases, pero tontos no. Y la verdad tiene razón.
Aquí en esta mesa tengo a 4 amigos y los 4 son muy listos. Bueno, a 5, porque aplica la que el amigo de tu amigo es tu amigo. Entonces, la verdad, estoy muy contento. Esta obra, en realidad, demuestra además que tengo más amigos por ratos de lo que pienso, y la prueba de esto es lo que decía el maestro de la PES. El maestro decía, a ver, hay 3 lugares en los que se demuestra la amistad. Ustedes se saben, el hospital, ¿no? Por supuesto, en la cárcel, ¿no? Y en las presentaciones de los libros. Entonces, pues muchas gracias. Sí, bueno, viernes, hora de la comida, es que somos íntimos, quizás hasta confidentes. La verdad es que estoy muy alegre de estar además con 3 compañeros de la escuela. Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo, llevamos platicando un buen rato de ella. Pero quiero decir también que esta obra, en realidad, se debe a las gestiones de Mara. Es decir, voy a echar un rollito, y perdonen, yo no he hecho rollos, lo saben, pero voy a echarlo. A ver, todo empezó en 1997, cuando entré al Tribunal Electoral, en enero de 1997. Lo que pasó fue que de repente había un grupo de magistrados que nos estaban enseñando a los secretarios a ver el derecho como no nos había enseñado nadie en la escuela. ¿Cómo? A través de las vías de convencionalidad y a través del análisis de los derechos humanos. Y este grupo de magistrados votaban en contra de tu sentencia que le proponías a tu magistrado si no estaba, digamos, a la vista o inspirada en el contexto de los derechos humanos en real. Empezó entonces a hablarse de garantismo electoral. Qué interesante, porque esta era una fórmula que venía del derecho penal, curiosamente. Pero bueno, y después de esto se fue creando las nociones de progresividad, después, mucho tiempo después vino la reforma de 2011, pero fíjense ustedes cómo esa primera integración da una visión totalmente, ahora diríamos, progresista de los derechos humanos y la justicia electoral. Y nos enseña a sus secretarios a ver el derecho de esa manera, a resolver el expediente de manera tal que solo estamos pensando justamente en la persona que se encuentra del otro lado. Y empezaron a ver muchos casos de indígenas, de verdad interesantísimos, pero de eso no se trata este momento. A ver, y poco después, sobre todo en la segunda integración, empiezan a haber grandes sentencias, también de indígenas, pero también del tema de género, históricas, como la antijuanita. Fue espectacular, cambió la historia de México esa sentencia, ¿no? Por ratos me siento frustrado porque los que me conocen y han estado conmigo viendo sentencias es, como decimos, tenemos un Congreso casi paritario. Y otra vez decimos el casi, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Se ha hecho tanto, pero todavía falta, ¿no? Ojalá ya pronto podamos decir paritario, ¿no? O copeteadito también para el lado de las mujeres, que también las sentencias del tribunal lo han dicho. Miren, vengo justamente pensando también que de repente cuando llegamos a la sala superior, a lo mejor por este contexto de venir de muchos años de hacer sentencias electorales, empezamos justamente a emitir como pleno muchas sentencias respecto de muchos casos. Estaban aquí justamente en torno a temas de grupos en situación de vulnerabilidad. Y lo mismo eran los periodistas, que eran temas de libertad de expresión, que tenían que ver justamente con el colectivo LGBT+, que tenían que ver, bueno, con todo, con niños. Y de repente, el año pasado, pues empecé a darme cuenta que estaba pasando algo diferente. Había una línea de jurisprudencia clara en torno a, digamos así, una justicia inclusiva. Estaba a través de las sentencias el tribunal creando una línea de jurisprudencia clara donde quería que la gente ejercitara sus derechos de forma real, sus derechos político-electorales. Y para eso estábamos entrando a los temas de derechos humanos. De la misma manera que las otras integraciones hicieron un gran camino y nos fueron enseñando a todos, pues seguíamos caminando en esa vereda. Ahora, aquí es donde viene el tema. Empecé a escribir unos pocos artículos que luego voy sacando en medios electrónicos analizando esas cuestiones. Y tengo la suerte de no tener amigos tontos. Y uno de ellos está sentado aquí, que es Mara, que solo tenemos quizá 30 años de ser amigos. Y entonces, ¿dije 30?
Todavía no lo puedo creer. Sí, sí. Y Mara se ve igual. Bueno, en fin, quisiera decir lo mismo, pero yo no me veo igual. Lo reconozco. Ahora, fíjense, aquí es donde viene la cuestión. Y entonces un día, Mara, sorprendida, como lo contaste, de repente me planteas el tema, dices, wow, yo he trabajado en todos los tribunales, en juzgado, en colegiado, en unitario, ¿no? Bueno, pero en la Suprema Corte, ¿no? Y dice, y esto que estoy viendo es nuevo. Y dije, pues para mí no es nada nuevo, pero sin duda me llama la atención que te llame la atención. Y entonces, pues esta idea fue de Mara, esta idea la operó Mara, ¿no? Nicolás, la verdad, fue su cómplice, ¿no? Y la verdad es que un poco la idea era cómo conseguir transmitir la idea de que el tema de derechos humanos sigue siendo muy importante para la justicia electoral y demostrarlo. Y de eso, bien, para la justicia. Es el tema central de la justicia, efectivamente. Entonces, generamos este libro interdisciplinario con críticas. Por ejemplo, hay un artículo interesante de la doctora Marván, con la que claramente no coincido respecto del tema, que se llama, déjenme ver, recuérdenme, porque sí es un nombre que de suyo dice, no hubo quien dijera el emperador va desnudo. Porque ella piensa que los temas de niños y niñas no son importantes para la propaganda electoral. Bueno, será la mala fortuna de mi formación como abogado, constitucionalista, experto por ratos en temas de derechos humanos, que eso sí a mí me parece importante, pero hay gente a la que puede no parecerle, lo respeto claramente. Pero fíjense, en este diálogo donde tenemos que entrar justamente y estar abiertos a la crítica, y esto justamente es un ejemplo de que el tribunal está abierto a la crítica, dialoga con la academia, dialoga con las personas. Y bueno, yo terminaría solamente diciendo que los verdaderos estrellas de este libro son los autores, que les agradecemos todo, de verdad, el tiempo que seguramente tuvieron que disponer para escribir estas sentencias, también cuando nos criticaron, porque seguramente nos han hecho crecer a través de esas críticas. La verdad es que luego escuchar lo mismo en un punto autorreflexivo, pues la verdad no nos sirve de nada. Escuchar los errores sí que nos ayuda. Y bueno, finalmente agradezco a todos los amigos integrantes de esta mesa que se hayan puesto a leer casi todo un libro, ¿no?, de 712 páginas, porque como digo, a lo mejor no sirve para el ejercicio intelectual, pero para el físico sí que puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor de la Mata. A continuación, tenemos un espacio destinado a alguna pregunta del auditorio. A mí me... Sí, para empezar con esta que de verdad llama mucho la atención, porque vuelve al tema de la autocrítica, al tema de las cosas que finalmente generan reflexión. Nos preguntan aquí del tribunal, un secretario de Estudio y Cuenta, dice, en opinión de los coordinadores y del comentarista, ¿en qué aspectos México está menos avanzado en el tema de derechos humanos? Si pudieran poner algunos ejemplos en el ámbito electoral. Por favor. Sí, bueno, tomo la palabra porque justamente, de hecho, lo omití para ir acortando el texto, pero lo que esta investigación pues sí nos ha dado mucha información y muchos nortes de cómo estamos. Y lo que sí detectamos es que el tema en el que el Tribunal Electoral tiene una jurisprudencia con menos incidencia de los 15 temas es medio ambiente. Ese es un tema, o sea, hay sentencias de medio ambiente y sin embargo es en donde podemos decir que tenemos como tribunal un área de oportunidad, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo rápido diría, no me parece responsabilidad del tribunal, sino de la enorme desconfianza que hay entre los partidos, pero por ejemplo en materia de voto extraterritorial, los mecanismos que tenemos hacen que prácticamente se niegue el derecho. Bueno, ya si se me permitiera en el mismo sentido una opinión, pues yo creo que más allá de la jurisprudencia y desde luego del texto de la ley,
hay un tema de democracia no entendida como forma de vida, como forma efectiva de vida, en los temas de accesibilidad para las personas con discapacidad, ¿no? Creo que muy claramente se limitan no solo el derecho al voto, lo cual es bastante evidente en términos motrices y en términos estrictamente de acceso a las urnas, sino en general la dificultad que se tiene para moverse en nuestras ciudades implica que no hay un reconocimiento pleno del principio de dignidad para las personas con discapacidad, ¿no? Del tema de los usos y costumbres indígenas creo que también se podría hablar muchísimo, ¿no? Creo que hay sentencias muy importantes, la arquetípica es la de Cherán, pero no es la única, y sin embargo todavía estamos lejos de entender que nuestra nación es efectiva y debe ser efectivamente pluricultural. Pero bueno, esto ya en la segunda edición que ya anunció y con la que ya amenazó Mara, pues creo que podemos todavía profundizar más en esos temas. Muchas gracias. Magistrado Lamata. La verdad es que pienso que el gran tema de los derechos humanos es que se hagan efectivos, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que tenemos que hacer los jueces. Muchísimas gracias. La verdad es algo que me hace sentir afortunado haber sido invitado a esta mesa, sobre todo por el tema, sobre todo por la obra. Sin más, quisiera agradecer, mejor dicho, agradezco a los asistentes, a los que están aquí material y físicamente, a los que nos siguen en redes sociales, a los que nos acompañan en las salas regionales y especialmente, bueno, además de los coordinadores de la obra, el comentarista, especialmente a los autores de la obra por ese gran esfuerzo que implica trabajar a ritmos de dedicación y disciplina intensa que impone Mara y el magistrado de Lamata. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, magistrado Camacho. Y bueno, pues a continuación, el director general de documentación del Tribunal Electoral hace entrega de los reconocimientos a quienes integraron esta mesa de presentación en la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral a nombre de las y los magistrados. Los caricaturistas también hacen la entrega de sus trabajos como reconocimiento a nuestra invitada, a nuestros invitados. Continúen con nosotros, falta la recta final de este día de trabajos en la Feria Internacional del Libro.